Intuiciones libertarias. Miguel comenzó a visitar a sus amigos curanderos, para buscarle una solución a la enfermedad, que ya lo estaba llevando al descalabro físico, mental y emocional. No se había dado cuenta con claridad cuál era su estado, hasta que no llegó a la casa de una de sus amantes durante la época de funcionario. Sumido en la preocupación, había convertido su casa fuera de la ciudad en un refugio que lo estaba acogiendo para librarse de las críticas de sus amigos. Después de muchos indagar en su cerebro, buscó conciliar su desgracia entre médicos, curanderos y adivinos, tratando de encontrar una solución al conjuro que la Rayana le había tirado en su encuentro en el hotel. Con timidez melindrosa, Meléndez se resguardó en su casa de campo por un largo tiempo. Era la fría tarde de un día lluvioso de otoño, con todo en silencio a su alrededor. Se miró con curiosidad en el espejo, descubriendo la desnutrición y el desgaste a la que había llegado su cuerpo. Obnubilado observaba en la pared unos reflejos que sellaban en sus ojos la sombra de una luz opaca, agitando en su cerebro una preocupación que duró varias semanas, afectando su reflexión hasta que logró despertar. Esclavizado por el miedo, se sentó en los escalones en el patio trasero de la casa, apoyándose en unos locos pensamientos, recordando los sucesos que le habían ocurrido en los últimos meses. Con desidia raquítica se levantó lentamente y se puso a llorar, observando el desarrollo que había tomado la enfermedad en los últimos 3 días, degenerando su cuerpo hasta una máxima expresión de delgadez. 4 meses pasaron, cuando Miguel intentó hacer el amor con una mujer por primera vez después de su relación con la Rayana. Sin obtener resultado alguno, se movió por la calle esperando una reacción en su cuerpo, que alimentara su cerebro a lo positivo. Días más tarde también intentó lo mismo con una doncella, princesa de la cofradía que visitaba toda la semana en el centro del Batey. Tampoco logró nada. Buscando solucionar su problema, intentó acostarse con otra damisela de las tantas que asistían a los ritos, y permitió que los dueños de la fiesta de esa noche cargaran todas las cuentas a su nombre. Sospechando que la escogencia de la hija de una familia distinguida de la cofradía que celebraba la fiesta, reina de un cofrade de amplias estanterías placenteras del santoral vudú, con una camada de súbditos libre a su raza, lo ayudaría a lograr desprender el maleficio que lo estaba destruyendo. Muchos de los vasallos que la acompañaban esa noche, cubiertos de oro y diamantes falsos, se acondicionaron a un mundo de fantasía, apoyándose en los bolsillos fluctuosos del enamorado, llevando a todos a despejar su preocupación al despertar esa noche el apetito sexual con el cuerpo de la joven, consumando en un estado de locura el arte del amor, con un frenesí insaciable, arropado en ese mundo de ensueños e ilusiones utópicas que solo pudo devengar por esa noche en los brazos de la joven doncella. 2 días más tarde, con una fuerte lluvia cubriendo el valle, se posicionó en medio de la calle con una casación de agotamiento retorcido, escogiendo a otra que llevaba un atuendo destacado entre todas las demás. Plantándose en la puerta de una casa de madera, observando la decadencia de su catadura, buscó animar su cuerpo para acercarse a la casa de su primera invitada, siendo de nuevo rechazado por su comportamiento frío y apático. Tratando de complacer a la moza de la cofradía, se acercó de nuevo a la fiesta, prometiendo mudarla a una lujosa mansión en el centro de la ciudad, comprarle un penthouse en la orilla de la playa y pagarle viajes como turista a varios países. Con su rostro en simpleza se acercó, ofreciendo prebendas millonarias de las que ya no disponía. Con su cara perdida, reaccionó ante los reclamos de los compañeros de la joven, que lo asediaban con sus discursos de prebendas a la que tuvo que acceder, al percatarse que no era bienvenido en el clan que la escoltaba, a menos que no dispusiera de una cantidad de dinero para solventar todas las cuentas. La joven se protegía bajo los refajos de un grupo donairoso de la camarilla de hacendados que negociaban con el Estado el negocio del dulce. Al terminar la lluvia, se marchó a su casa recibiendo el peor rechazo de la damisela por su comportamiento atroz, atrevido, grosero y absurdo, al ofrecer dádivas que no correspondían con las exigencias de la moza, a la hora de irse a la cama, y que no llamaron su atención. Perdido en su mundo imaginario, como funcionario del Estado, Meléndez divagó por todo el valle durante la noche. Arropado con el camisón de casimir que llevaba como símbolo de alcurnia de concepción retrógrada, encontró un bar de mala muerte ocupado por cuerpos de rostros huraños, ariscos y montaraces, donde se plantó a disfrutar de las bebidas sin control.
Después de varias horas compartiendo entre féminas desgreñadas y sin dientes, se emborrachó de una forma prosaica, dando vueltas en la pista como si hubiera enloquecido de repente. Un risueño que perdió los estribos y se dejó caer en medio de la pista lo recogió llevándolo a una esquina. Otra persona de origen arrayano, para él, sin principios sociales y poco culta, que no merecía los presentes que se le había ofrecido, por su condición de moza guaitanera, se acercó y le ayudó a salir del lugar, obviando los prejuicios sociales que él mismo se había provocado. Con el sol poniéndose en la ventana llegó a su casa traqueteando los pies, cayendo de la borrachera en la puerta de la sala, donde botó una espuma blanca por boca y nariz que lo llenó de curiosidad. 5 horas después de llegar a la casa pudo recuperarse y comenzar a arreglar su cuerpo para salir a la calle en busca de otra conquista, sucediendo lo mismo con la primera que encontró entre los callejones del Villorrio, encontrando la segunda en una casa de cita. Al recibir el segundo rechazo, se dio cuenta que estaba perdiendo su aspecto de juventud. Al mirarse al espejo tropezó con su cara donde se notaban las huellas del tiempo, canales en su rostro que relajaban su piel. En sus años mozos jamás había experimentado el rechazo de una mujer de alcurnia, mucho menos de una persona de origen arrayano. Pensaba que su condición de hombre letrado y funcionario del Estado, con un puesto en el que se labraban acciones fetiches y groseras, con las que se podían manejar los intereses de la nación, disponiendo de unos enfoques personales, que acompañarían al gobierno en sus ideologías pavorosas, arropado por un miedo sinuoso denotado en la turbación siniestra que se reflejaba en una expresión paranoica, sentía una frustración incontrolable cuando se miraba en el espejo y se veía cada vez más destrozado. Con el corazón decaído y desilusionado se paró en la puerta, con una codicia insaciable de atacar a las jóvenes que lo rechazaban sin motivo algunos. Perdido en una tendencia ideológica deleznable, llegó a la casa para refugiarse en el baño donde solo veía el rostro de la meretriz gritando el conjuro. Lleno de miedo se fue a su otra casa en la salida de la ciudad, con el objetivo de poner su cerebro en orden. Por espacio de 2 semanas decidió refugiarse en ella, dejando que su cuerpo se desgastara hasta un punto que parecía el enfermo de una lepra virulenta, algo tuberculoso, con los cabellos desorganizados, la cara demacrada, los ojos cubiertos de una ojera negra cataplamosa, y las extremidades un poco esqueléticas, manchadas con bolitas rojas llenas de sangre. Con 2 semanas escondido, se miró en el espejo, sintiendo la necesidad de visitar a los médicos en los centros clínicos más cercanos, tratando de encontrar una fórmula para mitigar el dolor de la frustración que le producía la enfermedad, y evitando volver a las mujeres, hasta no sentirse en perfecto estado de salud. Con la estima bien alto animó a su cerebro, con la esperanza de que alguien tendría la osadía de acompañarlo, hasta que analizó en silencio los verdaderos defectos por los que había sido rechazado. Pensando en el embrujo de la rayana se dio vuelta en medio del patio, esperando que el genito volviera a reaccionar en cualquier momento, con el cambio de reacción a su cerebro. El conjuro era la razón por lo que se sentía descuartizado, tenía que destruirlo, buscarle una solución a todo lo que estaba sucediendo con su cuerpo. Fue entonces cuando llegó a su cerebro el nombre de Antonio Marchena el investigador, el soviet, el hombre del sombrero de capa de cangrejo. Recuperándose un poco, al recibir una luz de esperanza, caminó durante todo el día por el patio de la casa con una sonrisa en la boca. Tiempo después volvió a hacer la vida callejera que le gustaba, hasta que su cuerpo comenzó a sentir unos escalofríos que lo llevaron a refugiarse de nuevo en la casa. Por la belleza física, sus desenvolvimientos en el idioma, y esa manera melódica de moverse alrededor de la hornacina, el rostro de la última chica que lo rechazó, ocupó su cerebro por varios días, sustituyendo al de la meretriz que aún no se apartaba de su raciocinio. De pronto un solo pensamiento repicaba en su cabeza: quitarse la vida en medio de la calle del Batey, como prueba de lealtad a su mismo Dios, y rechazo a tu comportamiento. Como un loco esquizofrénico que no le importaba nada de la vida, comenzó a gastar dinero a diestra, sin control de sus emociones y de su estado mental, y sin pensar en las consecuencias a las que lo arrastrara su desorden, consiguiendo al final una dama que lo hechizó con la misma mirada que la doncella de la tisana.
de una preciosidad deslumbrante, un cuerpo de belleza sin igual y un rostro tan terso como el de una ninfa de meses de nacida. Ella, que sobrepasaba la tercera década, se manejaba con un estilo sensual resaltado en los altares del villorrio, reinando en todas las celebraciones y ferias, convirtiéndose en la geisha divina de calles y callejones de toda la comarca. En el cerebro de su conquistador, sus movimientos afrodisíacos sustituyeron con viveza la imagen de la primera bailarina reina de la cofradía. Las inclinaciones frívolas de la diva alimentaron la estima y le dieron vida al cuerpo del funcionario, sin olvidar el rostro de la meretriz tirada en el borde de la cama, la noche del puco. Un rostro maltratado que se presentaba cada vez que se dedicaba a besar una mujer. El semblante encantador de la nueva moza invadió el cerebro del funcionario, convidándolo a abandonar las demás especulaciones y figuras reflejadas en el ambiente, al recibir una invasión de su imagen, que provocaron el desbordamiento de promesas burdas, que la cubrían de oro, diamantes y esmeraldas. Promesas y tratos que a principio parecían sinceros y pulcros. Después de varias convidadas fallidas, la joven aceptó ir al primer encuentro, visitando la casa campestre de su invitador como mucama impostora, tratando que sus padres no se percataran de las visitas, para evitar un percance con su admirador y con su pueblo. El funcionario aprovechó la soledad en que se encontraban ambos, para tirarla a la cama y tratar de hacer el amor desde el primer día de su llegada, sin que ella pusiera resistencia. Eso tampoco tuvo resultado. Comenzaba esa noche la fiesta de San Miguel Arcángel, patrón de casi todos los trabajadores de la caña. En la enramada del batey boca ratón, los colores relucientes en las vestimentas de los visitantes y religiosos, se destacaban desde las primeras horas de la mañana. Antes de que despuntaran los primeros rayos de sol, se había encendido su poste mistral, desde las 5 de la tarde del día anterior. Como momia ardiente, el centro del calero había sido rodeado por paquetes de leñas para mantener la fogata durante 2 días. Los paleros y tocadores como cocheros aforados se desperdigaron en el extenso sembradío, ofreciendo su música entre los postreros, callejones, callejuelas y cañadas. Saliendo de la universidad en la prima noche, la joven se dirigió a la casa del funcionario con el bulto llenos de libros, mascotas de prácticas, y una casaca con triza de colores que tapaba su cabeza. Atrapada por el bamboleo inexpresivo de la música que se escuchaba entre las cañas, se movió entre los callejones, haciendo esfuerzo para llegar antes de que el funcionario se durmiera. Agitando la respiración, llegó a la puerta con el cuerpo agotado y cubierto de sudor. Al recibirla, el hombre se dio cuenta que la doncella estaba dispuesta a complacerlo con el amor, sin importar los sucesos, la crítica de sus compueblanos y los servicios negativos de sus subalternos. Sorbida por la impresión de lo descubierto a su llegada, la joven se dispuso a preparar una velada que despertara la emoción retorcida de su compañero, sin importar la consecuencia. Sometido a su calvario, el funcionario dispuso su cuerpo a la regalía de la joven, que en su afán por complacerlo poseía un dominio de grandeza, difícil de alcanzar para él. Bajo el sincronismo de sus bailes, al escuchar la música del campo de caña, exhibía unos movimientos propios de la simbiosis mitológica en la fiesta del vudú, de los cuales él no podría dejar que desaparecieran, aunque terminarían destruyendo su vida. Con una inteligencia senil que dejaba que pocos llegaran a sus pies, despertando su verdadero ímpetu de mujer conquistadora. Aquella joven, de una tez suave y tersa de piel acanelada, brillante como la miel, sobresalía entre sus conciudadanos en muchos renglones. Poseía una oratoria conversiva, clave para destacarse entre las demás compañeras de estudios, ofreciendo su voz como maestra de ceremonia en las actividades que se daban en los villorrios, en los bateyes, en algunos centros de diversión de la ciudad, y en los campos universitarios donde se destacaba con notas sobresalientes. Ella, que buscaba apoyo en el funcionario para llegar a los magnates de la televisión y del espectáculo, había estudiado locución en un centro de estudios ubicado en la entrada de los bateyes de Montemayor y Boca Chula. El centro, regenteado por el Ministerio de Educación y Cultura, coordinado por varias instituciones sin fines de lucros que funcionaban en los villorrios, acomodaba a la mayoría de los jóvenes del poblado que deseaban prepararse en una carrera técnica. Con su cerebro ocupada por la superioridad, la joven se dio cuenta que no escalaría hasta su meta si no conseguía apoyo externo al batey. Un instituto de estudios superiores, ubicado en una calle principal del poblado,
con delegación en la entrada del Batey, ofrecía carreras técnicas que la ninfa realizó con esmero, en las que se destacó con mucha fuerza, floreciendo como una divina representación de su raza en actividades de su pueblo que salían de sus calles y callejones, donde comenzó a aflorar su dote de grandeza, observando con cuidado el comportamiento descriptivo del funcionario. En igual modo aquella esbelta figura de piel canela estudiaba 2 carreras universitarias al mismo tiempo, conquistando algunos sectores que la llevaron a conocer el mundo del espectáculo con el que había soñado desde que botó sus dientes de leche. Quería destacarse como modelo profesional, en una escala que ni el funcionario le podía ofrecer. Haciendo esfuerzo logró entrar al mundo de la comunicación en los medios electrónicos, llegando al corazón de muchos admiradores por su comportamiento sensual delante de una cámara. Como activista, luchadora contra la explotación de los trabajadores de su raza, era bien conocida entre los gerentes de la industria, por lo que su nombre no era discordante, ni pretencioso para el funcionario. Tampoco se apartaba de su tensión de lucha. Arrodillada frente a un altar improvisado en una esquina de la casa, esperaba convencer a su admirador para conseguir la liberación de su pueblo, recordándole los propósitos prometidos durante su etapa de enamoramiento. Con los ojos llenos de lágrimas miraba a su alrededor, soñaba con sentirse parte de una clase social destacada y perceptible, en una sociedad cubierta de arrogancia y presunción, aunque ella no cesaba de trabajar para conseguir lo que habían soñado, motivo por el que aceptó el trabajo de doméstica ofrecida por el funcionario. Para sus compañeros en la aldea, la mucama farsante era como una cenicienta, que crecía en un cuento de hada, donde una princesa sacaba de las mazmorras los habitantes de su pueblo conquistando al rey y haciendo suyo a fuerza de brebajes y conjuros todo el reinado. Después de 2 semanas de visitas, Meléndez se dio cuenta que en ella no reinaba el amor como se planteaba en cada sección íntima. Se dio cuenta que estaba destinado a volver a ser lo que era, pero le siguió el juego, contar de volver a ser feliz. Se estaba sintiendo rechazado por una sociedad que antes los veneraba como uno de los hijos de Zeus. Los momentos de alegría después de conocer a aquella hermosa joven fueron constante. Había logrado cosas que se perdieron desde el encuentro con la meretriz en el hotel. Hallazgos que activó la doncella volviendo a llenarlo de felicidad y esperanza, al notarse mucho más mejorado y recuperado su estado físico. Al oficializar su afianzamiento al volver al mundo en que vivía, comenzó a notarse una sonrisa en sus labios, despertando ese interés que había perdido por las mujeres. Con el ánimo en el cielo se levantaba todas las mañanas, tratando de conseguir que su cuerpo se enlazara con el gusto de la mujer y resucitara el interés por el sexo. Para olvidar el rechazo de las otras que se habían alojado en su cabeza, el hombre se refugió en su casa y se la ingenió para conquistar el corazón de la que tenía de frente, llevándola a la cama con su cara llena de gracia, sin dejar de reproducir en su cabeza las palabras de la meretriz que se repetían como eco, cada vez que comenzaban las caricias. Para determinar el tiempo de afloramiento que tendría, siempre que la joven se acercaba a la casa arrellanándose en la puerta mirando al cielo, con los brazos abiertos, y lleno de inquietud, se quedaba en la entrada buscando informaciones que lo llevaran a amortiguar su desesperación. La damisela, considerada la persona más ocupada dentro de la cofradía, siempre que lo visitaba tenía prisa en llegar al villorrio. Encantada de sus logros con el funcionario, se movía entre los baches emitiendo unos cánticos que invadían los campos de cañas. Cuando ella se ausentaba por más de 2 días, la soledad se apoderaba del funcionario y volvían sus dolencias cíclicas. Desesperado, se montaba en su vehículo y conducía como loco por los cañaverales, buscando la cara de la joven con desespero. Desde que estaba con ella, sus palabras se convertían en copo de nieves que lo llenaban de caricias dóciles. Le insinuaba que era la mujer más hermosa que existían en todo el globo terráqueo. Recalcaba que nada ni nadie los iba a separar. Según las leyes del cosmos que reinaba en el universo, ella solo existía para él. El destino, el tiempo y la distancia serían los únicos que reciclarían en el olvido esa relación, si ella lo entendía necesario. De su boca salían tantas palabras de halagos para la joven que a veces ella no comprendía la verdadera razón de sus monadas. Le decía que había llegado al mundo para ser la soberana de un reinado sin corona, de existencia física desconocida.
cubierto de diamantes, esmeraldas y rubíes. Desde que la conoció su rostro ovalado y bruñido había invadido su cerebro, esperando una respuesta suya para convertirla en la media naranja, que el Todopoderoso puso en su camino, con la esperanza de salvar su vida. Desde que se levantaba el sol, la invadía con una letanía donde le expresaba que era el tesoro más grande que la vida le había regalado, y que pululaba en el camino de la gloria divina, para enriquecer la grandeza que compartiría con ella a través de los años. Sentado en el zaguán de su casa, se pasaba el tiempo pensando que aquella flor proveniente de un jardín sagrado, como la Venus desnuda se postraba en su cama, fraguada como la reina de la libidine, en donde predominaban las emociones internas de solos sentimientos de amor. El tálamo, un embaste con base de acero, bajo un enorme fajo de algodón y lana, cubierto por sábanas acolchadas en lana cobriza y morrales de telas molidas, rodeado de 2 mesitas de noche dropeada en cristal azulado y piedra de cuarzo, servía de talón a su terso y hermoso cuerpo, esperando postrada en una esquina el cuerpo de la joven, esbelto y hermoso como una escultura tallada por manos divinas, se mofaba de las figuras en los cuadros de santos, colgados en las paredes. La frisa con pulgada y media de grosor amortiguaba el frío que producía el aire de la habitación, y la brisa que entraba por la ventana que flotaba hacia el valle. Desde la puerta de la sala, la doncella tirada en la cama era la viva imagen de una pintura dibujada por los pinceles de un famoso acuarelista de la época barroca o renacentista. Embelesado, como perdido en el mismo escenario, Meléndez duraba horas examinando el cuerpo de la joven encima de la cama, esperando disfrutar segundo por segundo los detalles de aquella esbelta figura. Sabía que sus preocupaciones para activar su parte no lo dejarían volver a la acción con tanta frecuencia como años antes, y no iba a ser fácil tenerla a su lado otra vez con el vigor de principio de su llegada. Tirada tal y como la trajo la naturaleza al mundo, la ninfa le hacía unos ademanes con tantas galanterías que lo sacaba de su estado mental, y lo paseaba por el aire volviéndolo frenético en su imaginación. Durante las primeras 5 visitas de la joven, siguió sin levantar, manteniendo su cerebro cerrado, ocupado por el rostro y la arenga de la meretriz. Con la cabeza llena de canas y su rostro cubierto por un cúmulo de arrugas, todos los días el funcionario se detenía en la entrada de la enramada para esperar la hermosa joven. Era un empleado del Estado, con uno de los cargos más alto que tenía el gobierno, y además, se desempeñaba como uno de los hombres de mayor confianza del presidente de turno, lo que le daba facilidad para decidir su horario de trabajo en la oficina que él mismo había montado al llegar al poblado, dándose cuenta de que la vida lo había premiado con el cargo de mayor relevancia económica para la nación. Durante los primeros meses de la enfermedad, la soledad comenzó a hacerle mella. La preocupación al no querer estar solo lo llenó de inquietud, alimentando la convicción de una relación con una doncella que le parecería algo insólita, al descubrir que tendría la edad de su nieta si existiera. Sus tratos con una mujer de dotes intransigentes, de actitudes pertinaz y obstinación ingeniosa, lo llenaba de curiosidad. Cuando se percatara que no se le iba a cumplir con los requisitos prometidos, sabía que se apartaría de su lado. Sentado en la sala de descanso, observando las grandes pinturas en las paredes, se percató que iba a ser bien difícil evitar la infidelidad, pues la lozana gozaba de una pubescencia que la llevaba a tener sexo en permanencia. Como una letanía, en su cerebro se mantenía resonando un eco, de la bulla que le gritaban en la calle, al repicarles los engaños de lo que era víctima. Durante el transcurso de los siguientes 5 meses, el roce de las manos de la joven revivía su cuerpo, lo hacía sentirse el fuerte, el alfa y el omega. Se llenaba de optimismo, siempre estaba regocijado listo para otra conquista, esperando que esa actitud se mantuviera por un largo tiempo. Cuando la moza se aproximaba a la habitación se detenía un rato y luego se tiraba a la cama, haciéndolo sentirse el hombre más feliz del mundo. Al tenerla en el lecho él se olvidaba de todo. La preocupación que más lo azotaba era, que ella se le retiraba de repente y no alcanzara a realizar su promesa de revivir para continuar su vida en la calle. Ella era la única que se había fijado en él con seriedad, lo hacía sentir tan feliz que juzgaba ser un hombre realizado, aunque fuera arrastrado por una falsa caricia que en cualquier momento desaparecía. En el arte del amor esa mujer representaba la energía que había perdido desde que fue afectado por la enfermedad. Eran los momentos únicos que les importaban.
Estando en la cama con la damisela, se dio cuenta que había sido amarrados a los dotes de su belleza, considerándola una figura de hermosura sin igual, delante de todas las que lo rechazaron. Por su medianía con los habitantes del lugar, la joven era considerada la reina de la cofradía central del Batey Boca Chula. Tenía tantos pretendientes que a veces llevaba a los altos niveles de la jactancia. Algunos estaban pendientes de ella y no les quitaban los ojos de encima, por lo que la competencia para él era tan fuerte, que se gastaba grande suma de dinero tratando de mantener a su lado el cuerpo de la joven. Era la tarde del 16 de julio, día final de la celebración de la Virgen del Carmen. El hombre con su cerebro ocupado por el rostro de la joven salió para la fiesta trasvolando. Entre lamentos y bamboleos se encontró con dos personas que lo conocían desde que era niño. Ofuscado con el repiqueteo del grito de la meretriz siguió caminando. Su cabeza aleteada daba vueltas en el aire, mezclada con la voz de una cantarina competente que pregonaba una perorata lóbrega que se hacía renacer la inquietud, con la que siempre había tropezado cada vez que salía de su casa. Usted puede conquistar la mujer que quiera, con solo tomar una decisión firme y coherente. Esa que la haga sentirse dueño y señor por convicción a una rabia desenfrenada que lo encuentre en inercia, llevándolo a destruir todo lo que toca sin razón alguna. Así que si quiere seguir con vida tiene que abandonar ese karma que siempre ha llevado, desde el momento en que la conoció. Esa moza no está destinada para usted, sino para un mundo mejor, encerrado en la mazmorra de la verdad, así el destino lo ha decidido. Al recordar ese reguero de palabras un poco vanas se sentaba en una esquina con el cuerpo olisqueado, con la cabeza encerrada entre sus piernas. Cada vez que daba un paso fervido, llegaba a un estado de locura que lo llevó a la frustración por un momento. Todo ese jolgorio de algazara y bulla se combinó con las palabras de la meretriz, afectando aún con más fuerza su cerebro. Rodeado de productos para alimentar su apetito sexual, la tercera vez que tuvo la joven junto a él en la cama decidió hacer el amor de verdad. Hizo todos los esfuerzos necesarios para lograr despertar su genito, abrir su cerebro y darle a la manceba el placer que con ansia esperaba, para poder retenerla en su tálamo, y que tuviera doble tiempo en su vivienda. Al pasar los primeros 10 minutos notó que no levantaba, por más sacrificios que hiciera. Un error del que culpó al estado de ánimo en que se encontraba, producto del cansancio cerebral, por la intensa jornada de trabajo. La joven doncella, ganadora del último concurso de belleza realizado en el Batey, 2 meses después de la llegada del funcionario, se colocó frente al espejo buscando confirmar su hermosura. Una trigueña de pelo lacio en tono rojizo, de ojos castaños y de piel bronceada, fue por varios años seguido la reina de belleza de toda la comarca. Bailoteado en canales medio marrón, los cabellos que le cubrían la espalda hasta la cintura la hacían ver como un ser llegado de otro mundo. La esbelta figura de diosa encarnada podía ser colocada en los grandes concursos de la moda. Su belleza aromatizante quedaba en los primeros lugares, tanto nacional como internacional. Con su cuerpo compuesto de hermosas y atrayentes curvas que electrizaban al peor de los mortales, se paseaba por la casa como Dios la había traído al mundo, agitando la mirada alelada de su comprometido. Las manos suaves y tersas de la joven cada vez que acariciaban el cuerpo del magnate, producían alteraciones tácitas en sus testosteronas inyectando en su cerebro un despertar flemático que rozaba en la esquizofrenia, poniéndolo a temblar de pies a cabeza. Al sentirse acorralado por los besos de aquellos carnosos labios, el escalofrío comenzaba a azotar su cuerpo rayado por la turbación, hasta ver apagados sus instintos emocionales. La última mañana de la joven en la vivienda, el calambre se apoderó de las piernas del hombre y lleno de vergüenza salió corriendo por toda la casa, encerrándose en el baño. Varios minutos pasaron cuando salió con el ánimo en el piso, la cabeza entre el pecho y los pies temblándoles. Apoderada de su humanismo, la joven se acercó para darle consuelo, intentando hacer el amor entre burbujas afrodisíacas que salían de la bañera llena de espumas. Al sentir que su pene no levantaba ante aquellas caricias ardientes, se relajó para volver a dormirse de nuevo. Su rostro humedecido por las lágrimas y el sudor, enrojecía con la mirada sobre el cuerpo desnudo de su complaciente acompañante, quien poco a poco comenzó a gemir para animarlo. Tapando su cara entre las manos, para que la moza no lo viera, enrolló su cuerpo, empezando a llorar entre dientes con el propósito de que ella no se diera cuenta.
Horas después levantó sus manos y se sentó en la esquina de la cama, observando de reojo los movimientos de la joven frente al espejo del gavetero, que ocupaba la mitad de la habitación. Desde el encuentro con la meretriz, la ilusión de viajar a los altos placeres del éxtasis se esfumaba cada vez que su cerebro se cerraba a las caricias. Estando con una persona, cada 5 minutos empezaba a sentir fuertes escalofríos que lo dejaban tieso por varias horas, lo que provocaba la inercia. Pasado varios meses con las caricias de la damisela, estos escalofríos se duplicaron, produciendo otra dolama que lo llevaron a consultas urgente con los médicos. Botando una secreción amarillenta, volvió a la cama y revisó sus ropas manchadas, moviendo la sábana nueva que había comprado para ese último encuentro que no quería perder. La compañía de su convencida princesa del arado le cambiaría la vida y lo elevaría a los montes del júbilo emocional. Desesperado retornó al baño con su pañuelo rojo en las manos y una cinta satinada de varios colores en el cuello, amarrado por la damisela en un momento de juego. Al ver la oración de la joven sobre el borde de la cama se produjo un susto que lo puso a temblar con más agitación, recordando la acción de la meretriz la noche en que entraron al cuarto del hotel. Mirándose frente al espejo del baño, descubrió gruesas gotas de lágrimas que colgaban de su cara, bañando sus tetillas y parte de su barriga. Pasado 5 minutos regresó a la cama con el pecho húmedo, lo que preocupó a la joven de tal manera que se levantó, se vistió con rapidez e intentó salir de la habitación, con la cara llena de vergüenza y preocupación, colocándose de nuevo en la puerta con el propósito de marcharse. «Ya entiendo, no tiene que decirme nada», dijo la muchacha haciendo un gesto con la cabeza, e intentando salir de la habitación con los ojos puestos en el horizonte, volteando la cara con parsimonia. «Yo mismo no entiendo qué es lo que me pasa», dijo el hombre desde el baño. «Bueno, si no lo puede entender tendrá que abandonar. Tus órganos no están en disposición de dejarte llegar al éxtasis. Tu cerebro no está dispuesto a aceptar la realidad en la que te encuentra, eso no se supera tan fácilmente». La puerta del baño se abrió de repente y apareció con los ojos estacados como un espantajo. El cuerpo protegido por un camisón blanco con el cuello dorado y la manga de camisa de negro. La cabeza llena de grasa y las cutículas cubiertas de sangre. La joven colocada en la puerta con el rabillo del ojo hacia afuera, lo observó dirigirse al baño de nuevo, entrando la cabeza entre el pecho mientras se rascaba la pelvis. Al verlo desaparecer, cerró la puerta con presión, volviendo a sentarse en la silla tejida de un alambre de acero dorado casi rojizo. Colocada junto a la mesita de noche, se encontraban con varios frascos de medicina, destinados a aumentar la potencia sexual. La cama con su pata de un metal cromado brillando bajo la oscuridad y el espaldar de madera rústica colocada en forma triangular, se movía con ruido medio extraño cada vez que uno de los dos se tiraba de ella. Miguel salió al escuchar el sonido de la colcha, cuando ella volvía a su puesto, y se acostaba de nuevo. Las agujas en el reloj de pulsera que llevaba puesto la joven, indicaban que habían pasado 2 horas cuando comenzó a dar vueltas con desesperación, tratando de convencer al hombre de consumar el acto sexual, esperando que tuviera una reacción y dejara de quejarse. De repente el hombre se detuvo, tomó un respiro de varios minutos, salió del baño y se estableció en una esquina de la habitación, buscando poner su cerebro en orden para poder funcionar, y mandarla satisfecha para su casa. Al llegar a la habitación seguía observando el hermoso cuerpo de la cortesana con un poco de vergüenza. Sus manos crispadas y llenas de nervios querían abrazarla, hacer la suya con presión esperando que su genito reaccionara, pero su preocupación era mayor. Tenía que buscarles una solución a los problemas de sexo. La desesperación y la angustia se habían apoderado de su cerebro, no encontraba qué hacer. Seguía sin entender por qué su pene aún se mantenía en estado de inercia, intentando levantarse, mientras se sentía como un témpano por debajo de su interior. Por 5ª vez seguida entró al baño, sacó de sus bolsillos varias pastillas y se tomó 5 de un solo trago, luego otras y otras. «O levanta o te muere definitivamente», pensaba mientras dejaba escapar las lágrimas que seguían bañando su cuerpo. Pasando las manos varias veces por su cara frente al espejo, hizo varios gestos, como si quisiera quitarse la vida. Por espacio de 10 minutos siguió mirándose, hasta que volvió a ver el mismo rostro demacrado, amarillento y cadavéricos de noches anteriores.
El sudor frío que bajaba por su cuerpo aún se mantenía mojando sus axilas y llenando sus poros de un agua sudorosa. De pronto el rostro sonriente de la meretriz apareció en el espejo señalando con el dedo índice su maltratada cara, mostrándole con sus gestos algunas señales que reflejaban una sentencia de muerte. Asustado levantó la cara, irguiendo su cuerpo como una jirafa. Entre rito y desesperación, observó el reloj de pared que había comprado en París, con el bombillito dorado en el centro de las agujas. Con el truño a punto de estallar se giró a la otra pared mirando la hora y el lugar donde estaba. Amenazando con caer al suelo, palpó las yemas de sus dedos sobre su rostro que comenzaba a ponerse morado. Una secreción amarillenta empezó a bajar entre sus piernas, llegando con ella el olor a las pastillas que se había tomado. Después de limpiarse, intentó regresar a la cama, observando a la joven parada en la puerta de salida a la calle con la mirada perdida en el horizonte, buscando salir de la casa de nuevo. Una sonrisa un poco sarcástica salida de la boca de ella, cambió un poco el ánimo del magnate, como si el aire frío y suave hubiera entrado y lo animara a levantarse. La damisela miró de nuevo de reojo, lo obligó a cambiar de ánimo otra vez tratando de decir algunas palabras, al ver que se levantaba desesperado de la esquina de la cama. «¿Qué te pasa?», dijo mirando la serenidad con que la joven lo observaba. «¿Te quieres ir?» «Y me lo pregunta», dijo la joven notándose ya inquieta. «Que estoy fuera de control, perdóname». Ella lo volvió a mirar con el rabillo del ojo, se mantuvo en silencio por un buen rato, continuando con la cara hacia el cielo. Al cabo de varios minutos se despegó de la puerta, sorbida por la caricia aleteada del viento frío que entraba por la ventana trasera de la habitación. Con esmero desvistió su cuerpo de nuevo hasta la cintura y comenzó a moverse como una culebra pitón molurus. El empresario se le acercó, la abrazó cubriéndola de besos, haciéndola regresar al camastro que se movía produciendo el ruido más fuerte cada vez que ellos se sentaban. Cuando eres lo que eres, nadie te puede desprender de ese yo que lleva dentro. Por más esfuerzo que haga no va a lograr nada, si no dispone de la libertad de tu cerebro. Siempre que eres algo, eres eso y nada más. Desde adentro de ti, te viene ese intenso fuego de amarte a ti mismo y de querer ser lo que no eres, y lo que de verdad eres está por otro lado. Sabe, nada se te puede dar sin hacer esfuerzo, eso lo sabe todo el mundo, tiene que luchar por lo que quieres. La vida te da y también te quita. El desarrollo de tus hormonas siempre será lo mismo, dirán la verdad sobre ti, aunque lo quiera ocultar bajo el semblante omnímodo de ese ser que lleva dentro y que tiene poseído tu interior. En todo caso, nada podrá hacerte levantar si no te llega esa ilusión de sentir lo que quiere de verdad. Sabiendo que tu mente está ocupada en otra cosa, jamás podrá levantar. Tiene que aflojar tu cerebro. El destino de cada hombre es hacerse sentir ante la presencia de los demás. Tú lleva ese rencor por dentro, pero no está aquí en este momento. Tu deseo de hacerte sentir está en otro lugar. El sexo es 10% acción y 90% cerebro. Si no pone tu cerebro a funcionar en busca de hacer un buen sexo, jamás lo logrará. Y perdona que te diga todo esto, pero el cuerpo se cansa cuando lo quieren forzar, así es como el otro cuerpo se siente ofuscado y quiere abandonar, al notar que lo toman de relajo. En el vaivén de la vida, las hojas que te representan pierden su fuerza que tienen la vida, cuando se pierden en el mundo del olvido, se resecan y solo el tiempo dirá dónde estará tu destino, así que, si las hojas se marchitan y se cansan se vuelve materia y luego desaparecen, del mismo modo le sucede al cerebro del ser humano cuando lo pone a trabajar mucho, se vuelve simplemente materia y deja de funcionar como emisor de energía. Tú has tratado de usar la energía que no tiene, haciendo esfuerzo por el cual no llega, y eso jamás el destino te lo va a perdonar. La joven terminó bajando la cabeza, miró de reojo el tramo donde estaban las medicinas, y trató de acercarse para recogerla leyendo las etiquetas de algunas que estaban en español. Intentó lanzarla a una cubeta llena de agua que había en la esquina frente a la cama, pero él la detuvo. Sorprendido por la perorata que acababa de escuchar se sentó en el último escalón. Con su cuerpo lleno de sudor, las manos encogidas y el rostro rojizo, Meléndez intentó volver a consumar su encuentro con el amor, recostándose en la cama junto al cuerpo de la joven doncella amarrándose entre sus brazos como un reptil apasionado. Todo fue en vano.
Por más esfuerzo que hiciera, su organismo no le respondía. Estaba frío como un témpano. La joven imaginó el cuerpo del magnate, caliente, semejando todo un semental, aguerrido e impetuoso como lo conoció cuando llegó por primera vez. Su cerebro se iluminó con una ilusión que le parecía real, llegando de una playa con una temperatura de 60 grados de calor, abrazándolo y buscando bajar la temperatura del cuerpo para hacerlo despertar, tratando de conseguir de esa manera provocar aumento en la sementalidad irracional que había sacado del impulso de su tiempo de juventud. Con su cara sonriente, la joven decidió ayudarlo, levantándose de la cama, comenzando a exhibir una danza árabe llena de erotismo, e imitando los movimientos de un orangután, tratando de estimular una agitación que no arrancaba con ningún movimiento físico o algún elemento psicológico que despertara la montuosidad de su génito. Con la intención de experimentar una pequeña reacción en el organismo, el hombre con los ojos cansados abrazó con toda su fuerza a su amante, intentando sacar la vehemencia que lo arrastrara a la cima del éxtasis, pero todo fue imposible. Todavía no acabo de entender qué es lo que te pasa, mi amor, ¿por qué estás siempre así? Estoy esperando aún que te ponga en función. Tiene que poner tu cerebro a funcionar. Como te decía, el 90% del acto sexual es cerebro, lo otro es deseo y acción. Si no organiza tu mente no vamos a poder lograr lo que quieres. Varios días he venido, en los últimos días y te noto más desgastado, comentó la reina al descubrir la sonrisa fingida, lacónica e ilusoria, notando unos ojos llenos de lágrimas que delataban la preocupación. Tengo varios días con un problemita en la empresa, como te dije, y eso me tiene preocupado, comentó mientras se acostaba de nuevo al lado de la esbelta figura. Tenía mucho tiempo que no había estado con una mujer, antes de estar conmigo, aunque lo hacíamos bien en los primeros días. ¿Ha cambiado mucho?, preguntó con discreción la moza, ocultando la cara debajo de la sábana y emitiendo una leve sonrisa. Yo pienso que he dejado de gustarte, ya tu cuerpo no se interesa en mí, ni se interesa por estar conmigo. No te preocupe, te voy a contestar todas tus preguntas, no es por eso. He estado con algunas mujeres no hace mucho, pero a ninguna la he querido como a ti. Yo creo que mi problema, es como tú dices, tiene que ver con la mente. Creo que el agotamiento me ha cerrado el camino al sexo por el exceso de trabajos. Además de tanto que te amo no quiero hacerte daño, quiero que te conserve intacta para cuando celebremos nuestra boda y te pueda mudar conmigo. Ja 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 ja, qué iluso eres. ¿Cree que te voy a creer todo lo que me ha dicho? Si dejara de hablar mentiras, quizás las fuerzas de Belier te pudieran ayudar. No sabía que hacer el amor era maltratar a una mujer. Además, tú deseas esto mucho más que yo, pero el cuerpo no te deja, dijo la joven observando la cara de sorpresa del funcionario. Mi preocupación es que se te produzca una ACV estando conmigo, tratando de forzar tu cerebro, para lograr lo que no puede. No pienso en eso, dijo el hombre a manera de burla, a mí las enfermedades jamás me van a doblegar, eso no va conmigo, a esa la venzo yo primero, continuó diciendo, mirándose bajo el camisón, para cerciorarse que no estaba botando el líquido blanco. Atinada por sus suspicacias, la joven se levantó de la cama y comenzó a arreglar sus cosas. El hombre con el ánimo decaído se quedó dormido repentinamente, hasta que medio sonámbulo observaba a su alrededor con el espíritu en astral, esperando un momento de silencio para volver a despertar varias horas después cuando ella estuviera varios kilómetros fuera de la vivienda. La joven asustada, después de pasarle las manos por la cara para ver si respiraba, abandonó la casa con rapidez.